Hola, bienvenidos a este video en donde vamos a ver cómo es el viaje de aprender. Vamos a ver cómo la educación, la pedagogía y la formación se van encontrando. Quiero que imaginemos que entramos a una escuela, que es el amanecer que estamos entrando. El guardia nos abre el portón y al cruzarlo van a aparecer tres caminos, que en realidad son uno: educación, pedagogía y formación. A veces van a caminar tomados de la mano, en otras ocasiones van a discutir y se van a separar. Pero si seguimos esa conversación con calma, vamos a encontrar y vamos a entender algo muy sencillo. La educación, primero que todo, señala el hacia dónde, los fines y el sentido público. La pedagogía decide el cómo, los métodos, el currículo, la evaluación. Y la formación cuenta qué le va pasando a las personas mientras avanzan, cómo se configuran sus saberes, su carácter y su identidad profesional. Ese hacia dónde de la educación no es solamente un capricho. Gerd Biesa lo explica diciendo que educar sirve para tres cosas al mismo tiempo. Cualificar, que es aprender a hacer y a comprender. Socializar, que es aprender a vivir con otras personas. Y subjetivar, que es aprender a ser alguien con voz propia. Cuando una escuela declara que quiere formar ciudadanos críticos, sensibles con el ambiente y capaces de trabajar con otros, está hablando el idioma de la educación. Es el horizonte y esa es su brújula. Pero una brújula por sí sola no va a mover los pies. Para que la promesa se vuelva experiencia, aparece la pedagogía. Aquí se discute cómo organizamos una clase, qué tareas vamos a proponer, cómo vamos a evaluar esas tareas, qué lugar damos a la voz del estudiante. Pensemos en John Dewey, defendiendo que se aprende haciendo y participando de manera democrática. En Vygotsky, recordándonos que el otro y el lenguaje median el aprendizaje. En Steinhaus, proponiendo que el currículo se investigue desde el aula. O en Schulman, que nos enseñó que el buen docente no solo sabe del tema, sino que domina un conocimiento pedagógico del contenido. Maneras de explicar, representar y preguntar que vuelven enseñable aquello que parece difícil. Desde esta mirada, la evaluación deja de ser cierre y castigo y se vuelve parte de aprender. Por eso, tanta insistencia contemporánea en la evaluación formativa. Pensemos en Black y en Willy, y en rúbricas que hacen visible el progreso, de Bloom a la revisión de Anderson y de Krathwohl. Mientras tanto, en la vereda contigua avanzamos en la formación. Tiene un aire más íntimo porque habla de procesos que son más largos, como un estudiante se vuelve lector del mundo, como una maestra se reconoce profesional que piensa, duda y mejora. En la tradición de la Bildung de Humboldt a Klafki, pasando por Herbert, la formación es un encuentro con contenidos que no son temas sueltos, sino puertas a un mundo mucho más grande. Y en el terreno profesional, Donald Schoen describió al docente como practicante reflexivo, alguien que aprende en la acción y sobre esa acción. No se forma solo en cursos, se forma escribiendo diarios de clase, conversando con colegas, ensayando nuevas secuencias y observando qué ocurre. También se forma en comunidades de práctica, como lo sugieren Laff y Wenger, donde el conocimiento circula y se transforma al hacerlo juntos. Para verlos entrelazados, vamos a entrar a un aula de secundaria. Vamos a imaginarnos que vamos a entrar a un aula de secundaria o de bachillerato. La escuela decidió como fin educativo que sus estudiantes participen con criterio en asuntos que sean públicos. Eso suena grande, pero se cuida en lo pequeño. La profesora organiza un proyecto de ciencias sobre la calidad del agua del barrio donde está ubicada la institución. Aquí la pedagogía se traduce en decisiones concretas. La investigación guiada, lectura de datos, debates, coevaluación. Las consignas están pensadas con la zona de desarrollo próximo de Vygotsky en mente.
La discusión final se apoya en una rúbrica de argumentación inspirada en Bloom. La docente debe ajustar la enseñanza según lo que se va observando. Esta sería una evaluación formativa. Y la formación aparece cuando al final los estudiantes no solo van a saber medir el pH, sino que van a poder defender con evidencia y con argumentos una propuesta para su comunidad. Aquí escuchan a otros, negocian y se sienten capaces. También se formó a la profesora, probó una secuencia, registró que funcionó, que no funcionó y compartió estos hallazgos en un Ateneo como sugeriría Steinhaus. Bueno, continuemos. Vamos a ampliar el foco ahora a la institución, no solamente al aula. Si el fin educativo declarado es la equidad, autores como Jimeno Sacristán y Tedesco nos recuerdan que no basta solo con proclamarla. Hay que revisar horarios, apoyos, agrupamientos, materiales y lenguajes. La pedagogía se va a volver una política cotidiana. Vamos a flexibilizar tiempos, vamos a diversificar evaluaciones, diseñamos tutorías entre pares y la formación se reconoce cuando el claustro docente adquiere un hábito profesional que es nuevo. Planifica en equipo, usa datos para mejorar, no para sancionar, comparte repertorios de tareas, se anima a la crítica y esto nos permite formarnos cambiando la práctica con otros, no solo sobre el papel. Por eso sería ingenuo hablar de escuelas sin mencionar el poder de las teorías críticas. Nos hacen preguntas incómodas, pero esas preguntas incómodas son necesarias. Paulo Freire invita a pasar de una educación bancaria, depositar solamente los contenidos, a un diálogo que concientiza y libera. La pedagogía aquí no es técnica, neutra, sino que es práctica, de libertad. Henry Giroux piensa al docente como intelectual transformativo, alguien que lee el currículo como política cultural. Michael Apple interroga: ¿quién decide qué cuenta como conocimiento válido en los libros? Bourdieu y Passerón advierten que la escuela puede reproducir desigualdades si naturaliza los códigos culturales de unos grupos y llama mérito a esa ventaja. Basil Bernstein muestra cómo la forma de clasificar y transmitir el conocimiento distribuye oportunidades de comprender. Foucault nos hace mirar la microfísica del poder en la evaluación y la disciplina. Ninguna técnica es inocente. Habermas propone pensar qué interés guía nuestra acción. Entonces, desde la parte técnica, el control y la eficiencia. Desde lo práctico, el entendimiento. O desde lo emancipatorio, la liberación. Estas miradas tensan una cuerda entre fines, medios y efectos, recordándonos que educación, pedagogía y formación siempre ocurren en un terreno atravesado por historia, lenguaje y poder. Vamos a responder ahora, ya para ir terminando, la siguiente pregunta. ¿Dónde divergen entonces? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a imaginar que estamos en una reunión y que en esa reunión hay tres voces. La educación, que nos habla del sentido. Queremos una escuela justa, democrática y sostenible. La pedagogía, que responde de acuerdo a diseñemos nuestros proyectos, hagamos las secuencias, diseñemos los materiales y tengamos los criterios para que eso en realidad suceda. Y por último, la formación, que va a ser la que interviene. Mira lo que va cambiando en las personas y en el colectivo y cuida de esos procesos a largo plazo. Cuando una de esas voces calla a la otra, aparecen los riesgos. Entonces aquí va a aparecer una declaración sin cambios, una educación sin pedagogía, una pedagogía sin educación, trayectorias individuales sin lo común. Y por último, puede aparecer el riesgo de una formación sin educación pública que la llegue a orientar.
Al final del día, la escuela queda en silencio. Si entiende la escena, vamos a entender esta escena como una metáfora súper sencilla. La educación va a ser el destino, la pedagogía va a ser la ruta y la formación es el viajero, pero ese viajero debe volver de manera distinta. Aquí vamos a citar algunos autores. Dewey estaría conforme si ese viaje nos hizo más democráticos. Freire si nos descubrió como sujetos de dignidad en diálogo. Biesta si equilibramos cualificación, socialización y subjetivación. Klafki si los contenidos abrieron mundo. Sean si la profesión se volvió más reflexiva, si nos volvimos más reflexivos como docentes. Y Apple, Bourdieu, Bernstein y Foucault si no cerramos nuestros ojos a las relaciones de poder que habitan dentro de la escuela. Contado así, sin tantos tecnicismos, aquí podemos ver por qué estos tres conceptos siempre van a estar entrelazados. Por qué educar con sentido exige pedagogías con método y con ética. Y por qué nada de esto logra existir si no hay una formación continua, que poco a poco hacen de los estudiantes y también de nosotros como docentes otras personas. Ese es el viaje que realmente vale la pena y empieza cada mañana, cada día a levantarnos cuando ese portón vuelve nuevamente a abrirse. Muchas gracias.